Buenos días chicos, el día de hoy vamos a terminar con el módulo 3. Hemos realizado ya el recorrido por la literatura del siglo XVIII al siglo XIX, con lo que abarca el programa de este módulo. Sin embargo, vamos a aplicar las características a las actividades del libro. Me interesaba que hasta que finalizáramos todo el contenido, hiciéramos las actividades de nuestro texto, porque así ustedes podrían ir identificando las características propias de cada movimiento a las actividades. Las características serían más evidentes si tenían un panorama general. Antes de iniciar, muchachos, necesito que para el día de mañana tengan a la mano un mapa de Europa con nombres porque tiene que identificar algunos países. Vamos a realizar una actividad y es necesario tener el mapa para que lo puedan llevar a cabo. Vamos a ver el día de hoy entonces el recorrido por estos movimientos literarios europeos que no solamente quedan en Europa, sino que trascienden y vienen a América, y nosotros tenemos nuestra literatura hispanoamericana con esos movimientos. Por principio de cuentas, vamos a ver el primer movimiento del siglo XVIII es el neoclasicismo. El neoclasicismo viene como reacción al barroco. Recuerden que en el módulo 2 vimos ya finalizar de él la primer corriente literaria, que es el Renacimiento, y que se llama Renacimiento porque renace, porque vuelve la cultura nuevamente a surgir después de un periodo muy extenso de 1000 años, que es lo que dura la Edad Media. Entonces, cuando la cultura nuevamente toma su autonomía, cuando renace de la opresión del medievo, se le llama renacimiento, porque es el renacer de la cultura. Este movimiento que surge en Florencia, Italia, y que va a dar posteriormente paso al barroco. El barroco, que aunque surge también en Italia, tiene su principal punto de partida hacia Europa en España. España es donde más se desarrolla el barroco, sobre todo literario, y de ahí surge o se va a otros países y también llega a Hispanoamérica con figuras tan representativas como vimos a Sor Juana Inés de la Cruz. En el barroco, recuerden que se caracteriza por ser sumamente ornamentado. Un ornamento es un adorno y que dentro de la literatura se da a través de figuras poéticas como son las metáforas, las aliteraciones, las exageraciones, los contrastes, el hipérbaton. Son muchos elementos que aparecen en un solo poema, y que en el barroco la corriente se dividía en dos corrientes, en dos vertientes, y que son el culteranismo y el conceptismo, donde el culteranismo lo que trataba eran temas de mayor cultura, se necesitaba tener un panorama más amplio porque se podía hablar acerca de historia, de mitología griega o romana o de algún otro país, y se necesitaba entonces una cultura más amplia. En el conceptismo era más el ingenio, el uso de las palabras, porque a veces se podía hacer ciertas bromas o críticas a través de ese tipo de obras, como tenemos en el caso de Teresilla en el poema de Sor Juana, o a una nariz el poema de Quevedo. Entonces son más mordaces, digamos, en el lenguaje, más que cultos. En cambio, por ejemplo, la obra de Luis de Góngora era del culteranismo porque se necesitaba tener una cultura más amplia para poder entender ese tipo de obras. Ya que pasamos ahí, que terminan en el siglo XVII, iniciando el siglo XVIII, es cuando damos paso a la corriente del siglo XVIII y que dura hasta prácticamente iniciando el siglo XIX, y es el neoclasicismo. Vamos a ver que poco a poco las corrientes van a durar menos, porque primero en este módulo que estamos hablando del siglo XVIII al siglo XIX, pues prácticamente desde finales del siglo XVII al XVIII es cuando dura el neoclasicismo. Son 100 años de esta corriente en Francia y en Europa. Después del neoclasicismo, que se caracteriza por hacer una crítica, pero una crítica objetiva a la sociedad, pero no es tan amplia como la que se da en el realismo, sino que lo que se trata de hacer es que todo el aprendizaje, todo lo que se lea debe de enseñar, debe llevar una enseñanza moral, una enseñanza didáctica. Entonces tenían que hacer obras que dejaran un contenido a la sociedad, y en ello quien más destaca es Molière, Jean-Baptiste Poquelin, conocido como Molière, un dramaturgo francés que se especializa en comedias, y dentro de esas comedias tenemos las
representativas, el tartufo, médico avaro, médico a palos o las preciosas ridículas, y que es con este tema con el que tendrán que hacer una actividad. Las preciosas ridículas ya les había pedido que vean una obra de teatro, incluso les mandé el link para que vieran, no es película, es una obra de teatro, nada más que está en video, porque teníamos que llegar a este punto. Van a leer las preciosas ridículas que se encuentran en la página 102 a la página 115 para poder contestar las actividades de la página 116. El primer punto que se les pide para realizar la actividad es que investiguen el concepto de comedia. Recuerden que hemos visto qué diferencias hay entre una tragedia, una comedia o un drama, sobre todo entre comedia y tragedia, que son los polos opuestos dentro del género dramático. Como punto 2, cómo la actitud de las mujeres, porque quienes ya lo vieron, cómo son Madelon y Catos, por qué son engañadas, localiza la sátira. Tienen primero que investigar qué es una sátira para poder comprender y localizarlo. Si no saben qué es, pues sería imposible que pudieran localizarlo. El punto 5. ¿Qué actitud toman las mujeres cuando descubren que las han engañado? 6. ¿Por qué crees que la obra se titula Las preciosas ridículas? 7. ¿Cómo es el lenguaje que se emplea? 8. ¿Por qué crees que los sirvientes engañan a las mujeres? Aquí como los que vieron la obra, y si no, véanla, chicos, vamos a ver que son engañadas por ser muy vanidosas, por creerse cultas cuando en realidad no lo son. Son unas jóvenes burguesas, entonces que creen que con el dinero pueden obtenerlo todo y quieren vivir un mundo de fantasía cuando no es así, sobre todo porque viviendo en París, una ciudad de gran cultura, pues ellas no la tienen y por ello son engañadas. En el neoclasicismo, Francia era el centro mundial de la cultura. Ahí le llamaban el rey sol al rey que gobernaba por la opulencia que tenía, y todos las cortes iban a Francia para aprender los modales, las costumbres y las modas. Por lo tanto, Francia era el centro del mundo europeo en aquel momento y la cultura pues era donde se encontraba con mayor desarrollo. Después de esto vamos a pasar a la corriente romántica. Recuerden que el romanticismo se opone a la rigidez neoclásica, que si el neoclasicismo imponía la razón sobre los sentimientos, porque tenían que dar mensajes, porque tenían que dar moralejas, vamos a darnos cuenta que en el romanticismo lo que va a predominar son las emociones, el sentimentalismo, el yo. Por eso se habla en primera persona. El romanticismo va a exaltar los sentimientos y todas estas emociones porque es lo que va a vivir y muchas veces atormentar a los personajes. Que los escritores románticos lo viven no solamente de manera ficticia en sus obras, que en su propia vida son con características románticas, su propio físico, son enfermos, pálidos, son taciturnos y generalmente no tienen una estabilidad emocional, lo que hace que eso se refleje en las obras que ellos proyectan. Dentro del romanticismo tenemos que los personajes o sí, los que llevan a cabo las obras pueden ser de dos tipos. Tenemos a los rebeldes y a los melancólicos. Los románticos rebeldes son aquellos que se van a oponer a cualquier tipo de opresión, que se oponen a los reyes, se oponen a Dios, se oponen a la sociedad misma, porque van a tratar de luchar por lo que ellos creen. En muchos de los casos, la libertad. En tanto que los románticos melancólicos van a sufrir, se van a lamentar y todo lo van a llevar a la tristeza. No hay rebeldía y si tienen que sufrir, pues lo sufren, su dolor lo manifiestan a través de las obras, como vimos en Becker. Becker sería uno de los tipos de románticos melancólicos porque solamente expresa a manera de emociones y tristeza lo que está viviendo. Entonces, dentro del romanticismo, la exaltación de yo, los elementos, las características que se van desarrollando, el color negro, el gusto por la muerte natural o la muerte a través del suicidio, el color negro, cementerios, el retorno a la Edad Media, una Edad Media idealizada con caballeros, con castillos, no como en realidad fue un momento o un periodo de opresión, sino idealizado, la lucha de los valores, defender a Dios y al rey y a la libertad. Eso es lo que van a idealizar los románticos.
¿Qué vamos a ver dentro del romanticismo? Vamos a ver aquí a dos personajes. Uno es Edgar Allan Poe, este escritor norteamericano romántico que también ya hemos visto, y la obra que se nos presenta aquí es El gato negro. Igualmente, la obra del gato negro ya fue leída y simplemente quiero que en el libro contesten la página 26. En la página 26 les pide analizar los elementos románticos que se encuentran en el texto del gato negro. Por ejemplo, elabora el argumento del cuento, es decir, de qué trata, cuál es la temática. 2. Identifica las siguientes características del romanticismo. Culto a la muerte. ¿En dónde aparece el tema de la muerte en esta obra? Exaltación de los sentidos, cómo se exaltan, cómo se manifiestan, por ejemplo aquí cómo va trastornándose el personaje. Gusto por la oscuridad, el misterio u otros. Van a señalar aquí en donde aparece, puede ser que me pongan aquí un código de colores y me digan color morado y subrayan en la obra, o en su defecto que transcriban pedacito de la obra donde aparecen esos elementos y lo pongan aquí en este espacio del texto. Después el retorno a la Edad Media, si es que aparece en la obra. Explica cómo se muestra el yoísmo en el texto, es decir, el yo, la primera persona, la subjetividad, porque como he dicho, el romanticismo se caracteriza por la individualidad, por el yo, por la exaltación de la primera persona, y eso se nota desde la narración, cómo se va dando en esta primera persona. Después, identifica los elementos de terror que se manejan en la historia. Y por último, explica qué efecto dejó en ti el desenlace. ¿Qué les parece la forma en la que termina? ¿Les parece realmente aterrador, dramático, interesante? ¿O ustedes hubiesen esperado un final distinto a este cuento, que es uno de los más conocidos de Edgar Allan Poe? Además de su poesía, por ejemplo, con su obra cumbre El Cuervo. Posteriormente, chicos, vamos a ver al poeta Manuel Acuña, este poeta mexicano, este joven mexicano que termina su vida trágicamente porque él se suicida. El romanticismo y sus características la llevan a su propia persona. En este caso vamos a ver que encontramos en Manuel Acuña a un poeta que habla acerca del amor, un amor arrebatado como vimos en el Nocturno Rosario, pero que también habla acerca de otros temas. Vamos a aplicarlo aquí con un poema que se llama Ante un cadáver. En el poema de Ante un cadáver, Manuel Acuña pues habla acerca de la muerte, y él lo lleva aquí, lo va desarrollando porque conoce acerca de ellos. Él era un estudiante de medicina. Como profesión estaba estudiando medicina, sin embargo su vocación era la literatura y por eso escribía, hacía poemas. Él precisamente muere en San Carlos, que era donde estudiaba, cuando hace su poema Nocturna Rosario y va a buscar a la joven para entregárselo y no la encuentra. Él regresa a su lugar a su escuela, a su habitación, porque antes era como tipo internado, y es ahí donde él decide quitarse la vida y deja el poema a un lado, y el poema se llama Nocturno, pero como iba dedicado Nocturno a Rosario, es que se le conoce como Nocturna Rosario, y si nosotros queremos buscarlo en la red, le ponemos Nocturno Rosario y así aparece. Si solamente ponemos Nocturno, van a aparecer muchos poemas con el tema de Nocturno, pero Nocturna Rosario solamente el de Manuel Acuña. Este amor trágico que lleva a la decisión de quitarse la vida por propia mano, este personaje atormentado por un amor que no podía ser posible. Entonces van a leer Ante un cadáver, que se encuentra en la página 127 y que termina en la página 130. Es un poema un poquito amplio. En este poema van a realizar las características siguientes con el ejercicio. Primero, 1. Explica el mensaje del poema. ¿De qué está hablando? Desde el mismo título podemos saberlo, pero hasta el término del poema podemos tener ya la seguridad de que, recuerden, el poema se llama Ante un cadáver. Número 2. Localiza las licencias poéticas que tu profesor te indique. Aquí lo que van a hacer nada más
van a sacar la métrica de las dos primeras estrofas, pero para poder sacar una métrica en forma adecuada, recuerden que primero se tienen que marcar las sinalefas para que la métrica sea la adecuada poéticamente. Recuerden también que no se pueden contar sílabas de manera normal, de manera ortográfica, porque no aplica así en la poesía. En la poesía lo que se cuentan no son las letras o palabras o sílabas, lo que se cuentan son los sonidos, y los sonidos se van enlazando a través de las sinalefas. Pero marquen las sinalefas en las dos primeras estrofas, y ya que tengan marcadas las sinalefas, entonces sí hacen la métrica, que es el conteo de sílabas de cada uno de los versos, eso en las dos primeras estrofas. Como punto número 3, nos dice que explica la rima del poema. Ustedes van a decir qué tipo de rima tiene el poema, si la rima es consonante o es asonante. La rima consonante es aquella que tiene exactamente la misma terminación en el final de cada uno de los versos, y la rima asonante donde solamente coinciden las vocales a partir de la última acentuada. Por ejemplo, y bien, aquí estás ya sobre la plancha, donde el gran horizonte de la ciencia, la extensión de su límite se ensancha, aquí donde la rígida experiencia viene a dictar las leyes superiores a que está sometida la existencia. Entonces ustedes van a leer el poema y me van a decir si es asonante o consonante. Aquí se nota inmediatamente, pero no se los voy a decir porque eso les corresponde a ustedes. Después de ello tenemos: localiza las características del romanticismo. ¿Qué características románticas se abordan aquí? Entonces, pues la primera se nota de inmediato. Si está ante un cadáver es que no se está hablando de la muerte, pero ¿qué más se encuentra en ello? Igual puede ser que la subrayen en el texto, en el poema, o que transcriban las partes específicas en donde esto es evidente dentro del poema. Posteriormente nos dice en qué parte identifica los sentimientos desmesurados del poeta, en dónde exalta sus sentimientos, sus emociones. Número 6. ¿Por qué crees que el poeta haya escrito de esta forma el poema? O sea, ¿cuáles son las características que tiene dentro del romanticismo, o por qué lo escribe así? ¿Qué es lo que intenta expresarnos? Y número 7. Elabora un breve poema con las características del romanticismo, y les deja el espacio en la página 131 para que ustedes hagan un poema. No importa si es un poema breve como las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, sino que tienen que expresar sentimientos, no importa si es solamente una estrofa de 5 versos o quieren hacer un poema de 6 estrofas de 8 versos cada uno de ellos. Eso ya es independiente de su creatividad, pero sí tienen que elaborar uno propio. No se vale que lo copien, tienen que hacerlo. Invéntelo, quede como quede. Recuerden que no es forzoso que sea de rima consonante, porque a veces esa es la dificultad a la que quieren enfrentarse. Puede ser un verso de rima asonante, solamente que cumpla con las características románticas y que más que las emociones de cualquier tipo, amor, desamor, tristeza, y ya con eso cumple con características románticas. Posteriormente vamos a pasar al realismo. En el realismo vimos que igualmente es una corriente que surge en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX, en oposición al romanticismo, a los excesos de emociones y melancolía, exaltación del yo, lo que sigue es un golpe de realidad. Es la fotografía de lo que sucede en las sociedades, y por eso se llama realismo, porque nos ubica precisamente en la realidad. Y en Francia, el principal representante tenemos, por ejemplo, a Flaubert, tenemos a otros escritores, pero a quien vamos a ver en nuestro libro de texto es a Dostoyevsky, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, un escritor ruso. También hablamos acerca de las características del romanticismo ruso, cómo estaban en conflictos sociales por lucha de clases, pero no solamente ellos, sino que se estaba dando prácticamente en toda Europa. Pero se pide aquí específicamente que hablemos de Dostoyevsky, y van a leer el fragmento de la obra Crimen y Castigo porque es una novela bastante amplia. Decía que por las características descriptivas de la obra se va a desarrollar sobre todo el género narrativo novelesco, pero son muy amplias. Así que aquí en el texto empiezan en la 134 Crimen y Castigo, y es como un fragmentito muy pequeño que termina en la 139,
y ustedes van a elaborar las actividades de la página 140. Aquí, punto 1, explica quién y cómo es el personaje principal. Ya que lo lean, digan quién es, anótenlo y nada más digan cómo es, tanto en lo físico o emocional. 2. Plantea la problemática inicial de la obra. O sea, ¿cuál es el argumento? ¿Cómo inicia? ¿Cuál es el punto de partida para el desarrollo de la misma? 3. Transcribe una descripción detallada de la historia. Pues simplemente van a decir de qué trata así minuciosamente. Explica la conducta de Raskolnikov frente a la sociedad. Raskolnikov es el personaje de quien se está hablando. Y por último, ¿en qué parte de la obra encuentras la imitación fotográfica? Transcribe el fragmento. Va a decir dónde se encuentra una vívida descripción de la sociedad en ese momento. Entonces, esta sería la actividad correspondiente al realismo. Y por último, vamos a tener aquí al naturalismo, el naturalismo con el que cerramos el siglo XIX en Europa y que es una consecuencia, una derivación que se da del realismo igualmente en la segunda mitad del siglo XIX y específicamente de 1880 a 1900, y es un periodo bastante breve en el que se desarrolla esta corriente, porque decía, como literatura, pues aunque gustó a muchos, a otros no tanto, sobre todo porque es sumamente dolorosa, porque busca o escarba dentro de los temas más sórdidos de una sociedad, la delincuencia, el adulterio, la prostitución, el alcoholismo, la miseria absoluta, no solamente económica, sino moral del ser humano, y pues a nadie le gusta ya que se vive eso en la realidad, tratar de distraerse con literatura de este tipo, donde entran en conflicto nuestras emociones y vemos que la realidad puede ser muy, muy dura, a veces más de la que está simplemente en frente nuestro y que lo observamos de manera directa. En la narrativa puede ser todavía más dolorosa. Y dentro del naturalismo vamos a ver a Émile de Zola con el fragmento de la obra máxima dentro del naturalismo, y es Naná. También ya les había hablado del argumento de esta obra. Con Naná está en la 141 y van a leer el texto hasta la página 145 para que puedan contestar el punto número 100, perdón, la página 146. El punto 1 explica cómo es el lenguaje empleado. Van a decir cómo es, si es pues normal, si hay regionalismos, si es muy culto, de qué forma es el lenguaje que aquí se presenta. Describe al personaje principal, en este caso sería Naná. ¿Qué problemática se plantea? O sea, si hay problemas, no sé, de amorío, si es un conflicto social, si es de prostitución, si hay miseria, si es alcoholismo, ¿qué es lo que se está planteando? Explica cómo se aplica el método científico en el fragmento. Recuerden que les había comentado que en el naturalismo se aplican pasos pseudocientíficos. Pseudo es falso, pero lo trataban de forzosamente aplicar a la literatura cuando creíamos que eso, cuando creemos, nosotros creíamos, no es posible. Y el paso pseudocientífico, o aquí en este caso, es cuando se intenta también decir que los vicios y los defectos se heredan, que si alguien, la madre era prostituta, la hija forzosamente terminaría siendo prostituta, lo cual es una mentira, que si el padre es alcohólico o es ladrón, el hijo es ladrón. O sea, ¿qué posibilidades de salir de ese tipo de vida le daban a los hijos? Ninguna. Por lo tanto, eso no es cierto, porque cada uno labra su propio destino. Por último, explica cómo se manifiesta el determinismo en la historia. Es esto, que es el determinismo, les había explicado, es cuando se heredan los vicios y defectos. Eso es el determinismo porque está determinado, pero eso sería sumamente injusto para los niños y los jóvenes porque ya está marcado su destino por la conducta de los padres y entonces nunca se saldría de los vicios o de la miseria, de los defectos sociales, puesto que ni siquiera se les daría la oportunidad, ya que estarían determinados a que se cumpla de esta forma. Por ello es que decía, no dura mucho esta corriente por estas situaciones, porque niega posibilidades de salir adelante. Alguien que se dedica a la prostitución, no forzosamente la hija tendría que serlo, porque si lucha y tiene mucho esfuerzo para salir adelante, pues lo va a lograr, o simplemente va a ser
aquello que quiere o va a dejar de hacer aquello que no quiere. Si a lo mejor la posibilidad de una hija de una prostituta es que quiere ser médico, quizá no logre ser médico, pero lo más probable es que no sea prostituta porque eso es lo que no quiere. Entonces van a explicar cómo se manifiesta el determinismo dentro de la historia. Bueno, chicos, hasta aquí hicimos el recorrido de todo esto para que podamos analizar la literatura del siglo XVIII, siglo XIX y tengamos ya un panorama general y amplio. Vamos a ver entonces mañana, vamos a utilizar un mapa de Europa, y tenga a la mano su libro porque vamos a hacer aquí el crucigrama de la página 147 y alguna otra actividad. Bueno, chicos, que tengan un muy buen día. Hasta luego.